Vamos a ver el teorema del valor extremo. Que en concepto es similar al que ustedes veían en cálculo de una variable. Sea D un conjunto cerrado y acotado. Punto seguido. Si F está definida en D a R, es continua en D, entonces F tiene un valor máximo absoluto y un mínimo absoluto en D. Ahora, ese conjunto D, ¿en dónde está? Puede estar en cualquier conjunto que nosotros conocemos de Rn. Sí, por ejemplo, la versión, si D es un conjunto de R, es que si F, ¿verdad?, está definida en este caso en un intervalo cerrado, porque un intervalo cerrado es acotado y cerrado. Entonces la versión sería así, ¿no? Si D es un conjunto de los reales, esto sería un intervalo cerrado, que es el que ustedes conocen. Y lo demás, ya saben ustedes que si la función es continua o un intervalo cerrado, entonces tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Eso lo vieron en cálculo diferencial. Ahora, si D es su conjunto de R2, bueno, entonces aquí ya estaríamos hablando pues de un conjunto D que es de R2, el modelo es de dos variables, lo demás se cumple. Entonces, la función tiene un máximo y un mínimo absoluto en ese conjunto de su conjunto de R2. Y así sucesivamente, ¿no? Si D es su conjunto de R3, la función está definida desde D hasta R, y lo demás es que en ese subconjunto de R3 va a haber un máximo y un mínimo absoluto de la función f. Entonces este es un teorema general. En cálculo diferencial se veía la versión con el intervalo cerrado a, b, porque en cálculo de una variable, un conjunto cerrado y acotado es cualquier intervalo cerrado. Ahora vamos a ver el modelo para R2, para R3. Antes de comenzar a ver problemas de planteo, vamos a ver un ejemplo en el que ya directamente nos dan la función y nos dan el conjunto cerrado. Y el objetivo es hallar el máximo y el mínimo absoluto de la función. Se determinen los valores extremos. De f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado más x más y menos x por y. Determine los valores extremos de la función x cuadrado más y cuadrado más x más y en el conjunto de igual x, y elemento de R2 tal que x, y es menor o igual que 0, x más y es mayor o igual que menos 3. Entonces,
Aquí en este caso nos han dado la función y el conjunto. Ahora, en los problemas de aplicación, cuando ya vamos a resolver un problema físico, un problema relacionado con administración, que involucre varias variables y queremos hallar los extremos absolutos, nosotros tenemos que construir la función y tenemos que seleccionar el conjunto cerrado de. O sea, esa es la única diferencia. Pero esa es la parte más difícil realmente. No es lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, primero verificamos si la función es continua en el conjunto cerrado de. Bueno, se verifica si f es continuo en D. Bueno, para empezar, f es una función polinómica y por lo tanto es continua en todo R2 en este caso. O sea, no solamente en D, sino en todo R2. Así que por lo tanto, esto se cumple. Se verifica que D es cerrado y acotado. Entonces, normalmente eso se lo puede hacer con la ayuda de una gráfica o si uno lo quiere ver algebraicamente, mirando las ecuaciones. Aquí tenemos una condición y acá tenemos otra condición. Entonces, este es un subconjunto de R2. X y Y menores o iguales que 0, estamos hablando, es una región que está por aquí, en el tercer cuadrante. Y X más Y es mayor o igual que menos 3. Que podemos graficarla despejando Y. Podemos decir Y es mayor o igual que menos 3 menos X. Entonces, esta es la recta menos X y la desplazamos 3 unidades. Queda aquí. Entonces, esta es la recta, o sea, esta es la frontera. Esto es X más Y igual a menos 3. Pero como dicen X más Y mayor o igual que menos 3 o Y mayor o igual que menos 3 menos X, sombreamos para acá arriba y como tenemos que estar en el tercer cuadrante, se forma este triángulo, ¿verdad? Incluidos sus 3 lados. Eso es importante, tiene que ser cerrado. Y es acotado porque puede estar contenido en cualquier rectángulo, y un rectángulo pues está acotado tanto en X como en Y, o sea, es un conjunto acotado. Por lo tanto, esto también se cumple. Entonces, ¿qué dice el teorema del valor extremo? Si usted tiene ese conjunto que es cerrado y acotado y la función ya se sabe que es continua en ese conjunto D, entonces téngalo por seguro que usted va a tener ahí un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Entonces, ahora el objetivo es encontrar esos valores, hallar esos valores. ¿Cuántos serán? ¿Cuál será el valor máximo absoluto o cuál será el mínimo absoluto? Bien, entonces, el procedimiento que vamos a aplicar, que es el que vamos a utilizar de aquí en adelante para extremos absolutos, es similar al que ustedes veían en cálculo de una variable. Entonces, el primer paso es determinar los extremos relativos de f en el interior de D. Es decir, no queremos extremos relativos en la frontera, en otras palabras, solamente en el interior. Recuerden que anteriormente ya habíamos definido lo que es conjunto abierto, cerrado, punto interior, punto de frontera. Entonces, el interior del conjunto D, estoy hablando de todos los puntos que están en el interior del triángulo, sin incluir la poligonal, en este caso, sin incluir los segmentos. En cálculo de una variable, ustedes decían hallar los extremos relativos en el interior del intervalo A, B, entonces en el intervalo abierto. Como aquí ya no usamos intervalos, sino conjuntos. El segundo paso es determinar los extremos absolutos de f en la frontera.
En este caso, la frontera de D está formada por los 3 segmentos que constituyen los lados del triángulo. Entonces, en el paso 1, usted no toca la frontera, usted solamente se concentra en el interior del conjunto. En el paso 2, ahí sí nos fijamos en la frontera. Vamos a hallar los extremos absolutos en la frontera. Y el tercer paso es comparar los valores obtenidos en el punto 1 y 2 y seleccionar los extremos absolutos. Entonces ahí elegimos cuál es el valor mayor, cuál es el valor menor. Entonces el paso 1 y el paso 2, cada uno tiene su función específica. Primero nos concentramos en los extremos relativos ubicados en el interior de D, no nos interesa la frontera. Y en el paso 2 nos concentramos solamente en la frontera. Finalmente comparamos. Prácticamente el paso 1 es lo que vimos anteriormente. ¿Sí? O sea, el paso 1 es cómo encontrar los extremos relativos usando el criterio del gradiente, la matriz hessiana en el interior de D. Ya, el paso 2, eso ahí es lo nuevo, pero realmente no es que es complicado. Como dice que es en la frontera, aquí la parte clave es que solamente nos vamos a concentrar en la frontera. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es modificar la función f en cada una de las fronteras y luego le calculamos los extremos absolutos dependiendo de la condición que tengamos en la frontera. Bien, vamos con el paso 1 entonces. El paso 1 ya lo hemos visto anteriormente. Funciones de clase Cn en general. Necesitamos el gradiente de la función, que en este caso es 2x más 1 menos y, coma, 2y más 1 menos x, igual a 0, 0. Y obtenemos estas dos ecuaciones, 2x menos y más 1 igual 0, 2y menos x más 1 igual 0. Ya. Entonces esto equivale a tener 2x menos y igual menos 1, y hay que tener menos x más 2y igual menos 1. Este es un sistema de ecuaciones lineales en este caso, ¿no? Pueden salir lineales o no lineales. Aquí salió lineal, entonces es un poquito más sencillo de resolver. Ya sabemos que podemos multiplicar por 2 la segunda. Aquí nos queda menos 2x más 4y igual menos 2. Y esto implica, al sumar, que 3y es igual a menos 3. Por lo tanto, y es igual a menos 1. Y como y es igual a menos 1, podemos reemplazar justamente en esta que multiplicamos, ¿no? Entonces nos queda que x es 2y más 1. Entonces menos 2 más 1. Menos 1 también. Entonces de aquí se deduce que x también es menos 1. Y ese es el único punto crítico. Menos 1, menos 1. Ahora el siguiente paso es calificarlo, ¿no? Quiero concentrar aquí esta parte para que el resto del espacio nos quede para la matriz, para el paso 2. La matriz hessiana. Bueno, en este caso la matriz hessiana tenemos esta que es la derivada de f con respecto a x. Ahora volvemos a derivar con respecto a x para sacar la segunda derivada de f con respecto a x. Esto es 2. Ahora, como esta es la derivada con respecto a x, derivamos ahora con respecto a y. Queda menos 1. Acá esta es la derivada con respecto a y, ahora derivamos con respecto a x, queda menos 1. Y esta la derivamos otra vez con respecto a y y nos queda 2. Entonces es una matriz que tiene componentes constantes en este caso.